Hola amigos, buenas tardes en este jueves 1 de agosto de 2024. Taller 144. Sobre si todos tienen guía. Voy a empezar saludando a Juan Antonio, que nos dice: saludos Fernando y amigas y amigos que no os conformáis con lo que os han contado desde Gijón. Claudia Barba nos dice: buenas tardes Fernando y hermanos buscadores, coincidiendo con Juan Antonio. Hamsel: buenas tardes profesor y buscadores. Hernán Torres: hola Fernando, saludos a todos los buscadores. Arnaldo Hernández Viera: saludos cordiales a todos desde Puerto Rico. Gris Díaz: buenas tardes, estimado profesor y amigas y amigos, placer de saludarles desde Honduras. Miguel Ángel Medrano: buenos días, apreciado Fernando y amigas y amigos, buscadoras y buscadores, desde Guatemala. Hoy feliz porque ayer se obtuvo la primera medalla de oro para mi país en los Juegos Olímpicos de 2024. Muy bien, muy bien. Shuga: hola Fernando y amigas y amigos que progresan. Buenas tardes a todas y todos. Aina Canet: buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Pues sí, buenas y calurosas tardes tenemos aquí en el continente europeo. Casi de no poder dormir tranquilamente. Bien, pues ya son las 8, de forma que empezamos este taller que hasta a mí me ha sorprendido, porque han aparecido cosas que no me las esperaba. Bien, vamos a recordar que en los talleres 59, 60 y 61 vimos que hoy, en este momento, había en el planeta 7.600 millones de personas, de humanos, de un filum total de posiblemente 12.000 millones. Y también vimos el aumento, de forma que está aumentando todavía la población de la Tierra, pero aumenta mucho más lentamente que aumentó en tiempos pasados y llegará a un máximo. O sea, no seguirá creciendo indefinidamente, como dicen algunos que hacen así un gráfico, sino que va a seguir creciendo, pero cada vez crece menos y va a llegar un momento que se va a parar el crecimiento y que va a empezar a disminuir. Y ese momento, un estudio que hizo la ONU decía que sería en 2080, pero el estudio corregido con datos más recientes que hice un servidor demuestra que se alcanzará el máximo en 2045, es decir, dentro de 21 años. Bien, pues vamos a fijarnos tanto en ahora con 7.600, pero sobre todo en 2045 con el máximo, para comparar y tener idea de cómo es el planeta en estas fechas, en este siglo, en la primera mitad del siglo XXI, y cómo era hace 2.000 o 5.000 años y cómo será dentro de 1.000 años nada más. Porque podemos esbozar unas cifras. Entonces, vamos a fijarnos en ahora. Y quiero recordaros, cuando erais pequeños todos, el mundo de los niños y el mundo de los mayores. El mundo de los niños estaba habitado por los niños y convivía en la misma casa con el mundo de los mayores, con los padres, pero los dos mundos vivían como ajenos el uno al otro. Se encontraban en ciertos momentos, pues al ir a la cama, al pedir la merienda, al comer, al cenar, al desayunar, pero el resto del día convivían ambos mundos tolerándose perfectamente, viviendo incluso amistosamente entre ellos, pero con reglas distintas y con intereses distintos. Y casi podríamos decir, de alguna manera, los niños ignoraban a los mayores. No nos interesaba lo que los mayores hacían, no nos preocupaba.
No lo entendíamos, pero tampoco nos importaba. Pues bien, vamos a compararlo esto con lo que pasa ahora entre los 7.600 millones de habitantes de la Tierra. Y resulta que hemos visto repetidamente que los que están por debajo del nivel 3C no les interesa, no tienen interés en mejorar, porque tienen losas y ni se dan cuenta de que las tienen. No se dan cuenta de sus fallos y de su horrible relación con las personas más cercanas a ellos. Y en conjunto no se dan cuenta de que son un poco desastre como personas, porque no ayudan, no colaboran, no apoyan, no enseñan a los que tienen debajo, a los que les están confiados. Quiero llamar vuestra atención a todos los que escucháis la gran labor de observación que puede y debe hacer un buscador para lograr dividir los dos mundos de los que no les interesa evolucionar, ni mejorar, ni ser mejores, ni llevarse mejor con los demás, y los que sí nos interesa. De forma que estos dos mundos puedan llegar a vivir independientes el uno del otro. Y nosotros, los buscadores, las buenas personas solo difícilmente tendrán que ir siguiendo un camino completo para poderse dar cuenta de que los que cometen errores piensan que son normales, como los niños. Piensan que son completos, como los niños, y se consideran obligados a seguir siendo niños. Incluso piensan que van a ser niños siempre. No quieren convertirse en personas mayores. Pero viven independientes, viven en su mundo. Pues bien, de la misma manera, los no evolucionados, los niveles 1, 2, 3A y 3B, cometen sus errores, pero piensan que son normales, piensan que son lo que hay que ser, que están obligados a ser así, porque tienen que corregir a los demás. Y en cambio nosotros lo que hacen lo consideramos cosa de chiquillos, sin dejarnos afectar. Pues bien, que esos dos mundos, el de los buscadores y el del resto, se comprendan y acepten, los buscadores, el comportamiento de los otros. Lograr que sean dos mundos que cohabiten independientemente, aislados. Igual que lo de arriba, lo que es solo de lo uno, cohabita con lo dual, que está aquí abajo, lo que tiene de lo uno y no de lo uno. Conseguir no dejarse afectar por lo que hacen los menos adelantados, sino que esos mundos coexistan, no se mezclen, no se notan que existen, que sean independientes del buscador, que no le afecte para nada, sin desprecio, pero con aceptación. Sería un paso más que el no dejarse afectar. Y ahora vamos a ver un poco cómo está cada uno de esos dos mundos. Porque solo en el mundo interesado por la perfección habitan los niveles 3C y el resto de niveles, que son el 80% o más, no se interesan, rechaza la evolución. Y entonces a nadie se le obliga a hacer una cosa que no quiere, porque en los temas de esencia ya sabéis que no se puede obligar y la divinidad no obliga. De forma que entonces están, por un lado, un 20% de buenas personas
y el 80% restante. Entonces, por la forma misma de ser de la divinidad, no puede ser que miles de almas de buenas personas estén perdiendo su existencia acompañando como guías a los que les ignoran, a los que ignoran el deseo de mejorar, a los que incluso desprecian, a los que tienen deseos de mejorar y son buenas personas, porque el ser buena persona lo consideran debilidad. De forma que ese 80% no quieren guías, no quieren mejorar y con toda seguridad no los tienen de continuo. Porque perderían el tiempo. Y no puede ser que miles de millones de seres trascendidos estén perdiendo el tiempo. De forma que sí habrá para dudas, consultas inspiradas, porque en un momento determinado nadie está libre, ni incluso un nivel 1, de que le llegue una inspiración, que tenga un pensamiento positivo, de tal vez de duda, y entonces tendrá el apoyo de un guía a tiempo parcial, servicio de urgencia, pero cuando tenga ese pensamiento inspirado, esa moción, ese deseo incipiente, pero deseo de que quizás haya algo que él debiera hacer y que no está haciendo, porque le haya hecho caso un buscador, una buena persona, porque se le haya muerto la mascota, por cualquier causa. Pero si alguna persona del 80% tiene una duda, una inquietud, seguro que habrá un guía que le pueda ayudar en plan de servicio de urgencias. Que no se quede nadie aislado si tiene una moción positiva. Pues bien, vamos a ver un poco la constitución de los humanos sobre la Tierra. Ahora, o si se quiere, cuando dentro de 21 años lleguemos al máximo de personas en el planeta, 9.000 millones, hace 5.000 años y dentro de 1.000 años. Vamos a ver cómo está evolucionando la humanidad, o una aproximación. Y vamos a ver lo que podemos entender y lo que podemos esperar y lo que podemos construir con esa comparación. Nos situamos en 2045. Hay 9.000 millones sobre la Tierra, el máximo. Y vamos a suponer que como ahora, porque solo faltan 21 años y eso no es nada, hay un 20% en el nivel 1, un 30% en el nivel 2, total 50%. Y luego un 20% en el nivel 3A, un 17% en el nivel 3B y un 13% en el nivel 3C de las buenas personas. Ahí incluidos un optimista 3% de buscadores. Esto, total, 9.000 millones de humanos. De un filón de 12.000. Luego quedan 3.000 arriba, esperando. En números sería 1.800 maltratadores físicos que llegan a matar, 2.700 maltratadores psicológicos que respetan la vida, pero no respetan los comportamientos ni la existencia de sus cercanos, 1.800 en el nivel 3A que tienen ya respeto, pero no tienen libre albedrío y son como niños. 1.500 en el nivel 3B que empiezan a tener un poco de sentido del deber, confuso, lejano, disperso, pero que ya entienden que no todo es igual. Y 1.200 en el nivel 3C de buenas personas. Esta sería la composición en el momento de más humanidad, en el momento en que el filum
ha bajado en sus 2/3 partes a la Tierra, 6.000, y todavía está 3.000 en compás de espera. Dentro de, yo digo 1.000 años, pueden ser 500, pero dentro de muchos años, del orden de 1.000 años, es posible que el 20% del nivel 1 haya bajado al 5%. Si alguien quiere, ponga el 10%. Y que el 30% del nivel 2 haya bajado al 10%. Si se quiere, póngase el 20%. El 20% del nivel 3A a mí me da que se quedará igual, porque la gente que le haya venido del nivel 2 habrá pasado ya también a niveles superiores y serán un 20%. El nivel 3B serán un 25%, porque ya desde el 17 ha pasado al 25%, porque ya la humanidad va creciendo hacia los niveles de la plenitud. Y el nivel 3C, que ahora es el 13%, pues puede ser que sea el 40% en el año 3000. Y traducidos a cifras, en la Tierra habría 6.000 millones de humanos, no 9.000 como ahora en el máximo, sino 6.000 millones. Y las cifras serían 300 millones para el nivel 1, 600 para el nivel 2, 1.200 para el nivel 3A, 1.500 para el nivel 3B y 2.400 para el nivel 3C de buenas personas. Y habría en la Tierra 6.000 millones y otros 6.000 millones arriba, esperando su turno. De forma que fijaros que los niveles de maltratadores, de ser 4.500, pasan a 900. Sí, se vacía el nivel de predadores, el nivel de personas horribles, disminuye muchísimo. Y en la parte opuesta, el nivel de las buenas personas, que ahora pueden ser del orden de 1.200 millones, pasarían a 2.400. Pues indudablemente este aumento de las buenas personas y la disminución de personas horribles de los niveles 1 y 2 va a tener su repercusión en muchos campos de la humanidad. De forma que, de cara al futuro, y aun siendo difícil cuantificar exactamente cuándo se llegará a esta situación que decimos, de los 6.000 millones, los buscadores aumentarían el doble, de 1.200 a 2.400 millones. En conjunto, disminuirán los que están en la Tierra, porque de ser 9.000 pasarían alrededor de 6.000. Y aumentarán los que están arriba en espera, que de ser 3.000 pasarán a ser 6.000. De forma que entonces no habrá ningún problema de guías, ninguno. Habrá gente muy cualificada arriba y habrá menos solicitantes, habrá más, pero menos en porcentaje, solicitantes de guía. Habrá 6.000 arriba y 2.400 buenas personas abajo. De forma que también otra cosa que ocurrirá será que al ser más pequeño el volumen de humanos en la Tierra, solo 6.000 y no 9.000 como hay ahora, cada vez tardarán más años en bajar el filum completo. Es decir, que se retrasará la renovación total, se aumentará la longitud de una reencarnación y será mejor el nivel de evolución medio de la gente que está en la Tierra. Eso hará que se enseñarán caminos completos y habrá mucha más gente recorriendo esos caminos completos. Fijaros en el pasado, hace 5.000 años, hace 7.000 años. Entonces, prácticamente nadie ocupaba los caminos completos, porque había 2 caminos completos y medio. Los misterios de Eleusis, que es el camino completo que más antigüedad tiene,
que yo sepa, en Occidente puede ser como mucho del 1200 antes del cambio de era. Es decir, de hace 3200 años solo. Y pocos acudían a Eleusis a celebrar los misterios. Y que yo sepa, en Occidente no había más. Hasta que en el año 700 empezaron a bajar los maestros griegos y los maestros de las Upanishads y los maestros hindúes y orientales. Entonces, eso hará que haya mucha más gente practicando las reglas adecuadas y, por tanto, se educará a los chicos previsiblemente no con las cosas que ha funcionado hasta ahora, sino con caminos completos. Y eso mejorará mucho, ayudará muchísimo a que la evolución se acelere, siempre respetando la velocidad de los niveles que tiene cada uno. De forma que en el pasado no podía dominar la evolución ni la enseñanza buena, porque predominaba los bajos niveles y, por tanto, la maldad, el egoísmo, el desprecio, todo lo malo de la humanidad, todo lo malo de la animalidad. En cambio, en el futuro, la cosa justo cambia de color, de sentido. No podemos pedirle a la humanidad, con esa composición que tenía hace 5000 años, que mejorase, ni que fuera rápido. Pero sí podremos verlo en los 1000 años que faltan, en los 1000 próximos años. Y de forma que habrá que pedir a los que vayan en cabeza que traccionen al resto en la medida que ese resto no se resista. Y no se resistirá, afortunadamente, para todos. De manera que el futuro previsible, y yo diría que no puede ser de otra forma, mejorará la situación interior evolutiva en el planeta. Y así no se dará intentos como el actual en que todo lo peor trata de imponer sus normas. Pero previsiblemente la humanidad está suficientemente adulta y evolucionada como para no dejarse arrebatar por los peores de nosotros. Por tanto, todo induce al optimismo, a la confianza en el futuro. Confianza o futuro al que debemos contribuir todos. Y esto es por hoy. Voy a saludar a los que me quedan. Matías, que nos dice buenas tardes a todos. Carlos Torres, saludos, profesor Fernando, y a todos los compañeros buscadores. Elena Álvarez, buenas noches a todos. Un saludo, su afecto a todos. Angélica, buenas tardes, profesor Fernando y compañeros buscadores. Antonio Cámara nos dice, de pequeño no me tomaba en serio el mundo de los adultos. Ahora debo no tomarme muy en serio los asuntos del mundo. Pregunta. Antes voy a leer que Juan Antonio nos dice felicidades, Miguel Ángel, por esa medalla. Sí, efectivamente, me uno a esa felicitación. Y Spiderman, buenas tardes. Bueno, Antonio dice, debo no tomarme muy en serio el asunto del mundo. Si tomarte en serio significa dejarte afectar, entonces te diré que sí. Dejarte afectar, no. Ahora, tomarte en serio los asuntos del mundo, te diría que sí, porque en la medida en que te afecten, lo que económicamente haga tal país o tal otro, quien gane las elecciones en Brasil o en Indonesia, pues a lo mejor no tiene por qué afectarte. Pero los asuntos de tu país sí te deben importar
debes tomártelos en serio, pero siempre en el sentido y respetando tu libertad, en el sentido que te interesen, si crees que puedes aportar algo, si crees que puedes ayudar a algo. Aquí hay que distinguir 3 esferas. La esfera propia, que ahí sí que tenemos una misión clarísima y no podemos fallar, que es nuestra evolución. También tenemos una misión previsiblemente, si tenemos prole, si tenemos familia, de ayudar a nuestros hijos y a nuestra pareja en la medida de nuestras posibilidades y con nuestras mejores intenciones y esfuerzos. Y el resto del mundo, pues ayudar en la posición que cada uno tenga. Si tiene forma de aportar algo, que lo aporte, pero sin agobiarse, sin ponerse de mal humor, sin preocuparse, sin llevarse mal rato, porque ocurra esto negativo o aquello negativo. Y en la medida en que él quiera. Es decir, es voluntario. Tomarse en serio el asunto del mundo es voluntario. En la medida en que no te haga daño, en la medida en que te mantenga en paz. Y eso dependerá mucho de tu idiosincrasia, de que seas fuerte por dentro o que seas vulnerable por dentro, que tengas la coraza mental bien puesta y bien sólida o no la hayas todavía instalado. Si no te has instalado la coraza mental, desde luego yo no te animo a meterte en los asuntos del mundo, porque en estos momentos van a mejor, son mejor que hace 4 años, pero tienen su grado de inquietud. Si algo no está, te queda colgando, Antonio, pregúntamelo en lo que queda de taller. Dice Juan Antonio, no, ya lo he leído eso. Miguel Ángel Medrano, Spiderano, dice buenas tardes. Miguel Ángel Medrano, esa proyección nos da alegría. No lo veremos, pero si no, hasta una próxima vida. Será bueno vivirla, sí. Será mejor que la actual. El mundo será mejor que el actual. Porque igual que ahora, el mundo es mejor y más grato de vivir, menos preocupante que en la Edad Media. Porque el porcentaje de personas que en la Edad Media no pasaban hambre ningún día del año y tenían asegurado su futuro era muy inferior al porcentaje que hay ahora de gente en esas circunstancias, en esas condiciones, porque ha mejorado el nivel de vida general, el nivel de evolución, el nivel de educación, el nivel de bienestar. Por eso la vida ahora es más grata que hace 500 años. Y efectivamente, yo siempre he sido partidario, y lo he dicho, que todo aquel que sepa de historia, que se haya interesado por la historia y que haya leído libros de los principios de la civilización, del Imperio Romano, de la Edad Media, de la época de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de 1793 exactamente, y que viva con los ojos abiertos, todo el que se interesa por la historia tiene que darse cuenta forzosamente de que la humanidad va mejorando. No a la velocidad que quisiéramos los que somos buscadores, pero es innegable que va mejorando. En todo. Pero claro, se partía de unos niveles tan desastrosos, con un 50% no tan lejano de malas personas en todos los puestos importantes, que el margen que quedaba a los pocos que hacían algo por mejorar el nivel de cultura, de educación, de evolución, pues era
muy pequeño y el avance que se conseguía era milimétrico, del orden de milímetros. Pero eso hoy en día ha mejorado. Yo os puedo decir que lo noto en mi vida, que puede decirse que son 50 años, porque yo hasta los 25 me dediqué a estudiar y no me dediqué a la vida, no me dediqué a pensar, me dediqué a sacar los estudios. Y ya después, cuando empecé a trabajar, entonces me dediqué a pensar. Entonces, racionalicé lo que había pasado, lo que estaba pasando. Y he notado mucha diferencia. En nivel de acceso a doctrina buena. Cuando yo empecé, y empecé a los 40 años, o sea que hace solo 39 años yo empecé. No había libros, prácticamente no había libros en las librerías de tu ciudad. Tenías que irte a Madrid para poder encontrar libros. No había internet, no había talleres, no había noticia de nada. Vivíamos cada cual en nuestra casa, metidos, sin contacto con los demás. Y ahora, en cambio, pues hay todo lo que quieras, en cuestión de formación y de evolución, y de doctrina, y de caminos completos. Hay para elegir. Y eso en 39 años. Pues prolonguemos esta marcha y yo he dicho dentro de 1000 años. Es posible que me haya pasado y la cosa sea bastante antes, pero prefiero mantener los 1000 años para que nadie se haga ilusiones a corto plazo. Hablando de la humanidad con mayúsculas, no podemos tener en absoluto el corto plazo delante. Tenemos que ser cuando ocurra. De todas formas, no lo vamos a ver. O sea que, como dice Miguel Ángel, como dices, no lo veremos, efectivamente, pero lo sabremos en la próxima vida. Y será bueno vivirla. Y la segunda vida siguiente, si es que nos toca, será mucho mejor vivirla. Porque también pasarán años entre que los 6.000 millones den para llenar el filum de 12.000. Habrá que llenar a otros 6.000. De forma que sí, Miguel Ángel, será bueno vivirla. Y efectivamente, yo también cuando lo he descubierto, porque esto se puede decir que es de hoy, bueno, sí, de hoy por la mañana, pues me he llevado una agradable sorpresa. El tema iba a ser si los que ahora estamos tienen todos guía, pero felizmente se ha ampliado con mayores perspectivas. Mientras tanto, sigue Miguel Ángel, a seguir creciendo en nuestra evolución. Sí, sí. Esa es la misión imprescindible, la ineludible, la primera. Y ya sabéis todos que no nos cuesta seguir esa misión. No es una misión difícil, laboriosa, amarga, no, al revés. Es un camino amable que requiere esfuerzo, en el que surgen dificultades, pero no la gran dificultad si sabemos poner nuestras armas a punto. Hay que poner las armas a punto, amigas emocionales. Hay que poner las armas a punto. Dice Spiderman, qué alegría y emoción me dio su vaticinio positivo sobre el futuro, Fernando. Yo también me llevé mucha alegría, me he llevado, porque este nivel de concreción a él no había llegado todavía. Pero sí, que vamos mejorando, eso es evidente. Y eso ya era sabido. Pero poder dar cifras y poder establecer fechas, aunque sean tan a grosso modo como lo de 1000 años, que es un número muy redondo. Sí, estamos de acuerdo. Spiderman. Alegría, alegría. Porque el futuro
será mejor que el pasado. Y si damos tiempo, si hablamos de 500 o 1000 años, el futuro será mucho mejor que el pasado. Yule nos dice, Gabón Danori Musus. Fegrogar, buenas tardes a todos. Y al de la Cervera. Feliz tarde a todos. Por desgracia, amigos, todavía hoy hay mucha oscuridad y realmente, si no viéramos desde el corazón, no lo tenemos fácil. Está la gente muy aborregada. Abrazos, hermanos. Sí, claro, es que fíjate, Adela, el 80% no han llegado al nivel de la ética, si no son el 83%. Y claro, la persona que no tiene la ética asumida, la persona que le da igual 8 que 80, la persona que no da importancia a cómo se comporta con los demás, porque no piensa que tenga ningún deber ni ninguna obligación de comportarse correctamente con los demás, ¿qué vas a esperar de ella? Y lo que dices de la gente aborregada es gente que está en el nivel 3A, que vamos a decir que ha superado el maltrato físico y psicológico, pero que todavía no tiene implantado el libre albedrío, que no piensa por sí misma, que se fía cándidamente de lo que le dicen los demás, de lo que lee o de lo que oye en los medios a los que tiene por costumbre acudir para enterarse de qué pasa por el mundo. Entonces, claro, una persona así no puede tener criterios acertados, bien basados de empatía y de apoyo y de servicio a los demás. No puede tenerlos. No puede tenerlos. Es pedirle peras al olmo. Tienen que ser así, Adela. No tienen más remedio. Es más, ya lo hemos dicho, ni se dan cuenta que son así. Ni se dan cuenta que actúan con fallos, de manera incorrecta, de forma que debieran cambiar esa forma de actuar. No, no. Ellos hacen lo que han venido a hacer, lo que tienen que hacer, lo que hace todo el mundo, según ellos. Y por tanto, no tienen ninguna intención de cambio, ninguna. Piensan, me ha tocado vivir en esta posición y voy a disfrutar lo máximo que pueda. No imaginan nada de antes y solamente tienen visión a corto plazo. Procurar vivir lo mejor posible, disfrutando lo mejor posible. Y entonces, pues, hay que primero aplicar las reglas, acabar de aplicarlas, vivirlas todas ellas sin que cueste esfuerzo, que salgan solas. Y ese es el primer paso. El primer paso. Después los círculos caen rápidamente y luego ya uno empieza a poner en marcha primero la facultad inferior que menos domina, corazón o mente, y luego las capacidades superiores. Y cuando todo eso esté cometido, esté conseguido, entonces cabrá el no dejarse afectar por lo que hacen los que están detrás, sino aceptar que ellos vivan el mundo de los pequeñuelos y que tú vivas el mundo tuyo, el de la plenitud, el de la perfección, el de los frutos de las colinas de la perfección y los frutos de la mente superior y del corazón superior. Que vivas, vamos a decir así, en el regazo de la divinidad. Y entonces, pues, no habrá ninguna dificultad, porque sabrás aceptar que tus hijos
tu pareja, son seres independientes de ti, no dependientes de ti, que tienen su proceso de evolución, en el que tú ni mandas ni puedes apenas ejercer influencia. Puedes ejercer influencia, pero tendrás que conformarte con los frutos que dé tu compañía, tu vida a su lado. Los hijos cuando quieran darse cuenta, cuando quieran mirar, cuando quieran preguntar, cuando se hagan mayores. Esto. De forma que, sí, pero fíjate en la luz que hay, Adela. No te fijes en la oscuridad. Fíjate en la luz que hay. Fíjate en la luz que tienes tú. No en la oscuridad que tienen muchos que viven cerca tuya. Ve el vaso medio lleno, no lo veas medio vacío. Fíjate en la parte de abajo, en la parte que está llena. Y disfruta con ella. Dice Hansel, no llegó a entender lo del filum. Es decir, el universo se creó con un número determinado de humanos y vamos bajando poco a poco a esta dimensión. Sí, así es. Esto está en los talleres 59, 60 y 61. Está explicado poco a poco. ¿Sí? Yo la palabra filum la tomé de un arqueólogo, de un investigador. Era médico, no era arqueólogo, era médico. Pero fue el que descubrió las piedras de Ica. El segundo apellido era de Arquea, pero no me acuerdo del primero. Hasta me escribí con él. Y él mantenía que había habido este filum actual de personas que viven ahora, había tenido otro filum muy anterior, en la época de los dinosaurios. Y de ahí aprendí yo la palabra filum. Es el conjunto de seres humanos que existen en el planeta y que van bajando para irse perfeccionando. Y van bajando varias veces. Y según cálculos que yo hice, pues hemos bajado 6 veces. Más menos 1, más menos 2. En todo caso, más 2, no menos 2. Y vamos bajando poco a poco. Cuando nos toca a esta dimensión. Y solo podemos mejorar en este planeta, en la vida aquí. No podemos mejorar arriba. Arriba nos cristalizamos. Cuando entramos en la casa del Padre, cuando entramos en el mundo sutil, nos quedamos a nuestra estatura y guardamos esa estatura hasta que volvemos a bajar. Solo aquí se puede mejorar. Léete, Hansel, los 3 talleres, 59, 60 y 61, y lo entenderás. Y cualquier duda que tengas, en cualquiera de los talleres puedes hacerla. Gris, pero así es, bajamos poco a poco. Gris Díaz dice, definitivamente de los Neandertal a este siglo, por supuesto que hemos avanzado. Claro, Gris. Esa es la enseñanza que yo saco de la historia. No sé por qué razón, no lo sé. A mí me interesó la historia desde que tenía 16 o 18 años. Y los pocos libros que a esa edad me pude comprar del círculo de lectores, me los compré de historia. Y fuera del círculo de lectores, pues tengo, por aquí arriba, están los libros reconozco que no son ninguna maravilla de literatura o de historia, los libros de Isaac Asimov sobre la tierra de Canaán, la historia de Egipto, la historia de Francia, la historia de Inglaterra, la historia de Estados Unidos, una serie de libros sobre historia progresiva. Y me sirvieron de mucho. Me sirvieron de mucho porque te dan una capacidad de comparación y capacidad de situarte. Y efectivamente es cierto, desde los Neandertal a hoy hemos avanzado cantidad. No solo tecnológicamente, sino humanamente, emocionalmente, mentalmente, intelectualmente, evolutivamente.
hemos mejorado mucho. Y seguiremos mejorando. Miguel Ángel Medrano. Estos 2000 años transcurridos han sido un retraso en nuestra humanidad, pero tiene que suceder que algún día seremos más los que busquemos la perfección. Sí, claro, efectivamente. Hemos hecho lo que hemos podido, porque cuando empezaron a estropearse las cosas del conocimiento, que es justo lo que llevamos aquí. O sea, aquí tenemos el conocimiento de los maestros griegos, con otro nombre, pero es exactamente el conocimiento de los maestros griegos. Y ya veis cómo es. Proporciona todo lo que el humano puede desear de tener en su vida. Lo da todo. Y te da instrumentos para que tú crezcas y para que tú consigas las cosas y para que te des cuenta de cuándo las consigues y cuándo haces bien y cuándo te equivocas. Y te prepara para el salto al otro lado, que es lo que tiene que hacer un camino completo. Darte seguridad en que estás haciendo y que siguiendo el camino hay continuidad, que no se rompe ninguna vida, que no se rompe ninguna persona, que no desaparece, que prosigue su camino en otra dimensión sutil. Entonces, dándose cuenta de eso, pues hay confianza. Hay confianza. Y ese tropezón, que fue un gran tropezón, pues debía ser necesario. Debía ser, Miguel Ángel, inevitable. Porque si ahora estamos como estamos, en pleno siglo XXI, ¿qué vamos a pedirles a los de los siglos hace 17, 18, 19 o 20 siglos? ¿Qué vamos a pedirles? ¿Que se opusieran? ¿Que hicieran valer su conocimiento? Si eran 4 y el gato. No pudieron hacer más. Han hecho lo suficiente para que nosotros, 1000 o 2000 años después, tengamos lo que hemos conseguido. De forma que yo no diré que resignación, sino aceptación. Igual que para la muerte está el periodo de rebelión, el periodo de resignación y luego viene el periodo de aceptación, pues también en esto tenemos que llegar al periodo de aceptación, a la postura de aceptación de que no pudo ser mejor. Los buscadores y maestros de entonces hicieron todo lo que pudieron para mantener la llama del conocimiento viva, pero era demasiado pronto. Tal vez ahora tengamos también la ocasión de hacer todo lo que haga falta para mantener la llama del conocimiento, por lo menos, y de la civilización. O sea, del conocimiento y por lo menos de la civilización viva. Y que no nos lo estropeen con locuras. Angélica dice, profesor, gracias por las estadísticas, me alienta. Yo fallo muy seguido, a pesar de querer evolucionar. Llevas muy poco tiempo aquí, Angélica, no te extrañe. Estos días estoy desanimada porque caigo en mi evaluación. Sinceramente, no he sido constante. No te preocupes, Angélica, no te preocupes. Te sobra sentido de la responsabilidad. Te sobra. Sé menos exigente contigo misma. Mira, la gente aquí lleva 144 semanas. Y eso son casi 3 años. De forma que tú llevas, no sé, calculo a grosso modo, 3 o 6 meses. Pues tienen que ser 3 años. Y entonces, sí, podrás ser más exigente,
pero siempre perdonándote. La primera cosa que tenemos que aprender es a perdonarnos a nosotros mismos. No tiene sentido que un buscador esté descontento de sí mismo. Lo que tiene que estar es con el propósito de corregir esos fallos que tiene. Localizar los fallos, que ya lo sabes, y estar atenta la próxima vez. Y si caes, volverte a levantar. Lo importante no es no caer en el fallo. Lo importante es recuperarte y volver a la lucha con ánimo de victoria y de optimismo. Que no te abandone, Angélica, el sentido del optimismo y de la confianza en ti misma. Yo sé que las que sois emocionales, esa batalla os cuesta más, pero podéis. Tenéis muchas armas. Tenéis muchas armas. No te desanimes. No te desanimes. Ese castigo emocional te lo pones tú y es injusto. No es justo. No es aceptado. No es adecuado. No te castigues. No te desanimes. Hemos fallado todos. Todos. Todos los que están aquí oyéndonos han fallado igual que tú. O más. O más tiempo. O en más magnitud. Adelante, Angélica, adelante. Lo importante no es que no caigas, lo importante es que te levantes. Eso es lo único importante. El no caer ya vendrá, pero cuando lleves 144 semanas, dice Suga, ánimo, la negatividad y maldad tienen techo, no así la evolución positiva hacia el bien. Las cosas están puestas para la evolución hacia el bien y la plenitud, y será bueno vivirlo dentro de 500 años. Sí. Sí, ya bajas el techo de tiempo. Sí, es muy posible que esto ocurra dentro de 500 años. La cifra de 1000 ha sido una cifra redonda. Pero, desde luego, que la proyección es correcta. Y la marcha es esa. Lo que no sabemos es la velocidad. Pero, bueno, pues yo me he dicho, di 1000 años y previsiblemente no te pasarás de optimismo. Es posible que sea antes, pero con 1000 años, pues bueno, pues ya será suficiente. En esos 1000 años, así, sin hacer números, es posible que tengamos 2 vidas más para vivirlas. Bueno, pues aprovechémoslas, aprovechemos esta, que es el regalo que nos hemos dado a nosotros mismos por querer bajar. Sí, efectivamente, Suga. Ánimo, ánimo porque vamos hacia mejor. Dice Angélica, me he dejado absorber por las personas de mi entorno. Casi tengo que estar aislada para no olvidar las reglas. Bueno, ya ves el fallo de dónde viene. Los buscadores somos personas con un gran y libre albedrío. Tenemos juicio, sabemos analizar, sabemos nuestros fallos, conocemos nuestras debilidades, nuestros puntos débiles y sabemos poner remedio porque tenemos voluntad, porque sabemos lo que queremos y queremos ir hacia la plenitud. Y eso es un camino derecho. Que lo que sea, las malas rachas, las malas noticias, las adversidades, las personas que nos rodean, pues nos pueden hacer olvidar o distraer, pero no tienen el poder de hacernos olvidar nuestro deseo de la meta. Porque no pueden cambiar el chip. Todos tenemos un chip que nos empuja hacia la felicidad, pero los buscadores le hacemos caso y la gente que no es buscadora no le hace caso al chip, lo tiene apagado, no le funciona. Nosotros oímos el chip
y por eso sabemos poner remedio, corregir lo que haga falta. Lo corregirás. Ya verás. Arnaldo dice, qué bueno confirmar de tu parte el principio de lo mejor está por venir. Sí, sí, claro, claro. Siempre ha sido así. En la Edad Media, los que vivían entonces, sujetos a la peste, a la voluntad del señor feudal, a las guerras del rey que siempre estaba guerreando con el vecino de Alau, con el reino de Alau, bueno, pues vivía su mundo, su vida, su ambiente y pensaba, esperemos que en el futuro se pueda vivir mejor. Y ahora vivimos mejor que en la Edad Media, sin duda. Todavía hay gente con necesidades, todavía hay gente que no llega a final de mes, pero entonces era pasar hambre. Y pasar hambre casi de continuo. De forma que siempre lo mejor ha estado por venir. Lo que ocurre es que, lo que ocurre es que tenían que pasar por eso. Como todos tenemos que pasar por lo que estamos pasando ahora, para tener ocasión. Vaya. Lo siento, Gris, lo siento mucho. Vete con Ami. Hasta la próxima. Que no sea nada. Lo mejor está por venir. Sí. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. El próximo día nos veremos de nuevo. Hasta el próximo día, amigos.